Mm. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los que vamos llegando. Mm. Vamos a ir asentándonos poquito a poco y encontrándonos en este espacio de autocuidado del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. Podemos, si queréis, ir encontrándonos, viendo las ventanitas de todos los compañeros y compañeras que estamos hoy aquí. Bueno, y vamos encontrándonos en este círculo que estamos abriendo hoy con este segundo webinar de este espacio. Siento mucha alegría de presentar a María Noel Anchorena. Vamos a disponer de un espacio muy bonito de 90 minutos para acercarnos al cultivo de la presencia en nuestra vida diaria. Y me voy a tomar unos segundos para darle la bienvenida a María. Bienvenida. Estoy muy contenta de que esté aquí. Y contaros un poquito también. Bueno, recordar que vamos a mantener los micros cerrados. Vale. Decía que quería contaros un poquito acerca del sólido recorrido de María en el campo de las prácticas contemplativas y su enorme labor al integrarlas en todos los ámbitos de la salud, sobre todo en el ámbito de la psicología. María es psicóloga, es MBSIR Certified Teacher por el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, es MBSIR Teacher, Trainer y Supervisora, directora de la formación de instructores e instructoras de MBSIR para Latinoamérica, en colaboración con el Mindfulness Center de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. María es fundadora y directora de la Sociedad Mindfulness y Salud, desde donde busca profundizar y ampliar la expansión del mindfulness a diferentes ámbitos. Y con esta intención dirige un programa valiosísimo, precioso, que es el Programa Internacional de Certificación en Mindfulness y Compasión en Psicoterapia. Para mí, María posee unos cimientos sólidamente asentados en el conocimiento científico, en la experiencia, en su experiencia profesional como psicóloga y en su práctica personal. Es una persona a la que admiro y aprecio y de la que es un gusto aprender. Bueno, todas las enseñanzas que María transmite están habitadas por una práctica muy, muy comprometida y muy genuina. Así que para mí es un regalo que estés hoy aquí, María, y bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Fátima, y a todos por organizar este espacio. Como te decía, es un espacio precioso de autocuidado que están ofreciendo desde el Colegio Oficial de Psicología, y me alegra mucho la invitación y que puedan abrir el espacio para esto, ¿no? Para compartir la práctica y formas de ejercer autocuidado genuino y compasivo hacia nosotros. Así que yo estoy muy, muy agradecida por la invitación, por tu presencia también acá y acompañando, y a ustedes por llegar, por el interés en disponerse en este lunes, en distintos horarios que estamos. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y acá dispuesta a conectarme y a compartir. Así que gracias. Y la intención que tenemos hoy, y que pensamos junto con el equipo que está organizando este espacio, es poder compartir acerca de la práctica de mindfulness, ¿sí? Y que podamos comprender qué es, cómo la comprendemos, cómo la entendemos, cuáles son sus componentes, dónde se contextúa, y también tener espacios de práctica y de diálogo, y ver cómo, desde la comprensión más amplia de las distintas dimensiones del autocuidado, la práctica de mindfulness puede ser un componente, más que un componente, como una manera de estar presentes con nosotros mismos desde el cultivo de la presencia amable y compasiva en el ejercicio de nuestro autocuidado y de nuestra manera de estar vivos. Así que esa es la invitación que quiero hacerles. Les agradezco a los que están prendiendo cámaras, si quieren y pueden. Yo obviamente los voy a invitar a que es mucho mejor porque nos podemos ver, y a mí me permite también conectarme distinto si los puedo ver, y si es que no pueden o prefieren que no, también está bien.
son súper bienvenidos así también. Si les parece, vamos a empezar con un minutito de sentarnos y llegar, ¿sí? Sentarnos juntos con una práctica muy cortita de un par de minutos para empezar con la presentación. Así que los invito a cerrar o entrecerrar los ojos, como así lo sientan y se sientan cómodos con ello. Si eligen dejarlos entreabiertos, pueden dejarlos en un punto fijo, por ahí no la pantalla, que hay mucha información, sino en un punto más neutro, donde la mirada pueda descansar allí. Y si no, los ojos suavemente cerrados. Y hacer esta primera pausa juntos. Una pausa consciente para asentarnos en la postura, para reconocer cómo llega el cuerpo, cuáles son los puntos de apoyo del cuerpo sobre la silla o donde sea que estén sentados. ¿Cómo está a esta hora del día, en este momento, el cuerpo, y cómo ofrecerle comodidad, sostén, para disponernos a estar acá presentes juntos? E invitarnos también en esta pequeña pausa para llegar, notar cómo está la mente, cómo están las emociones. Que está presente en cada uno de nosotros hoy. Y poder recibirnos y darnos la bienvenida así como estamos. Puede haber cansancio, ansiedad, tristeza, alegría, calma, enojo, confusión, como sea. En esta pausa podemos recibirnos y darnos la bienvenida así. Y apreciar y agradecerse el que hayan tomado esta determinación de estar aquí, en este espacio de autocuidado. Que hayan elegido ofrecerse este tiempo para ustedes. Y eso es un montón. Así que como sea que estén, bienvenidos, bienvenidas. Que nos podamos sostener con mucha conciencia y amabilidad este tiempo juntos. Bien, y muy lentamente, en la medida que se sientan, podemos tomar algunos movimientos conscientes por ahí con los hombros, tomando algunas rotaciones hacia atrás, o puede ser estiramientos también. Noten cómo está el cuerpo hasta ahora y por ahí qué necesita y cómo quiere acomodarse, por ahí rotar un poco la cabeza, tomar alguna inhalación profunda, exhalación profunda. Como decía recién en esta pequeña pausa, ofrecerse las condiciones de mayor comodidad posible, que puedan de verdad, desde el cuerpo mismo, ofrecer
seguridad, comodidad. Y desde allí, darnos la bienvenida. Bien. Voy a compartir pantalla. Y avanzar un poquito, y van a ver que si surgen preguntas pueden levantar la mano virtual. Si alguno no sabe cómo hacerlo, van abajo al menú que tienen abajo, y donde hay como unas caritas pueden apretar ahí, una dice levantar la mano, y allí levantan la mano para que yo los pueda ver, y me va a aparecer acá arriba que levantan la mano, y podemos abrir micrófono y hacer alguna pregunta sobre lo que tengan que yo esté diciendo, o comentario, o sensación. La idea es que no hable yo sola, sino que tengamos momentos de diálogo, pero también cuando estoy presentando puedan hacer las preguntas que surjan en la medida que vamos avanzando, ¿sí? Así que son muy bienvenidos para dialogar. Y voy a tomarme unos minutitos nada más, ¿no? Porque me parece interesante como volver a recuperar o recordarnos, si es que ya lo tenían más claro, la comprensión de autocuidado, ¿sí? De dónde viene, qué se entiende por autocuidado, cuáles son las dimensiones, porque es donde este webinar se enmarca, y me parece interesante como poder recordarlo. Y la Organización Mundial de la Salud define al autocuidado como la capacidad, ya me gusta esa palabra, ¿no? Como una capacidad de las personas, y no solamente las personas, sino las familias y las comunidades, para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor. De manera que es una responsabilidad con nuestra propia integridad física y mental. Me gusta la idea de que esta definición habla de esta capacidad inherente a nuestra integridad, y que también habla a nivel individual, familiar y comunitario, ¿no? Y que no está dividido, ¿no? Y que podemos ejercer prácticas de autocuidado en todas esas dimensiones, y sin lugar a dudas, este espacio que ofrece el Colegio de Psicólogos de Galicia, de Psicología de Galicia, claramente es una expresión clarísima de este cuidado comunitario, ¿no? Al servicio de despertar esas capacidades o desarrollar esas capacidades en cada uno de los que acá estamos, ¿sí? Y podemos entender que el autocuidado no es algo para hacer ocasionalmente, ¿sí? O solo cuando perdemos el equilibrio y estamos enfermos, sino que es esa responsabilidad de la que decía la definición, de promoverlo en nosotros, nuestro núcleo, y continuamente. Es una práctica, ¿sí? No es que me cuido una vez y ya está, sino que es una manera de estar y de comprender nuestra manera de relacionarnos con la experiencia. Y el autocuidado tiene dimensiones, tiene distintas dimensiones de la comprensión que ofrece la OMS, y me parece interesante, no las voy a desarrollar cada una, ¿sí? Pero sí mencionarlas, ¿sí? Está la dimensión del autocuidado emocional, el autocuidado físico, intelectual, espiritual y social. Y la invitación es que todo lo que yo vaya compartiendo hoy, vamos dialogando, que no quede solamente como conceptos y teoría que puede ser interesante o no, sino que les sirva a ustedes, y ojalá puedan escucharme desde esta conciencia de mindfulness, de que ahora vamos a ver, que es como de, a ver qué me pasa a mí con esto que escucho, cómo está esto presente en mí o cómo no, ¿no? ¿Qué me pasa cuando yo pienso en estas dimensiones del autocuidado? ¿Cómo estoy yo a nivel emocional, físico, intelectual, espiritual y social, de practicar el autocuidado en mi vida? Y puede ser que encuentre que sí, que no, y lo que sea, lo tenemos como información que va brindando este encuentro para ustedes, ¿no? Que es muy personal e íntima, y no les hace falta que compartan, ¿sí? Y vamos a estar hablando en gran medida en el día de hoy, no vamos a hacer foco en todas las dimensiones, ¿no? Porque cada uno tiene muchas especificidades, pero en el autocuidado emocional, en parte, ¿sí? Donde vamos a estar trabajando y viendo cómo cuidar nuestra salud emocional, y esto tiene que ver directamente en cómo nos relacionamos con nuestras emociones, ¿sí? Y de qué manera entramos en contacto con ellas, qué tendencia tiene el ser humano y la mente del ser humano a evitar o a rechazar cierto tipo de emociones, de dolores, ¿sí? Y cómo eso puede perpetuar sufrimiento muchas veces, ¿sí? Y empezar a entender que no hay ni emociones buenas o malas, sino a ver de qué otra manera poder recibir la información que entra en las emociones y tener espacio
para ver cómo respondemos a ellas, ¿sí? En lugar de sentirnos mejor o peor por sentir tal o cual emoción, ¿sí? El autocuidado físico es esta otra dimensión que les decía, ¿no? Y es tan indivisible, lo dividimos, me parece, por una cuestión de definición y de ver áreas, pero está tan conectada la mente y el cuerpo, y lo que nos pasa en el cuerpo y lo que pasa en la mente, y cómo un cuerpo que puede, por ejemplo, realizar actividad física, cómo impacta a nivel emocional, ¿sí? En todo sentido. Entonces, ¿de qué manera cada uno de nosotros que estamos acá ejercemos el autocuidado a nivel físico para desarrollar mayor bienestar corporal? El autocuidado intelectual, ¿sí? También de qué manera nos nutrimos desde otro lugar, no con la alimentación, ¿no? Qué conversaciones, qué relaciones, qué vínculos, qué libros, qué podcast escucho, cómo ejerzo la creatividad, cómo la practico, de qué autores, cómo nos nutrimos también desde ese lugar, también claramente es una de las dimensiones del autocuidado, ¿sí? De alguna manera, lo que hoy vamos a estar hablando también toca la dimensión del autocuidado espiritual, que tiene que ver con conectar con aquello que sí tiene sentido para nosotros y que realmente nos importa. Cómo es practicar este autocuidado para estar más alineados con aquello que sí es importante y que por lo que valga la pena estar vivos, que nos oriente, que nos mueva, que oriente nuestros pasos en esa dirección, ¿no? Con algo mucho más profundo que el hacer, ¿no? Y por último, el autocuidado social, ¿sí? Tener plena conciencia, y esto ya claramente la ciencia también lo avala, ¿no? Pero la importancia fundamental de las conexiones sociales significativas, ¿no? No del número de gente, sino qué tipo de vínculos significativos y profundos y auténticos podemos establecer. Y como muchas veces cuando hay sufrimiento, cuando hay estrés, cuando no hay este autocuidado, nos podemos ir aislando, separando, desconectando, ¿sí? Y como parte de nuestro proceso de autocuidado también implica conectar de manera significativa con otros, y que no es contraria a la práctica de la meditación que hoy vamos a ver, ¿no? Al contrario, nos abre de una manera muy particular para conectar con los demás de una manera muy genuina, ¿sí? Así que esa es la invitación, empezar como a pensarse en estas dimensiones y comprender que este autocuidado es, por definición, algo que no necesita grandes costos, ni grandes formaciones, ni estudios, sino simplemente reconocer nuestras necesidades, poder detenernos, escucharnos, comprender qué necesitamos y qué nos beneficia en este momento, y que se pueda convertir lentamente y de manera muy intencional en un hábito, en una como cultura en la que estamos, ¿no? Y por ahí puede ser muy utópico hablar de una cultura de autocuidado, ¿no? Una cultura consciente y compasiva, sociedades, grupos, escuelas, grupos de colegas, colegios de psicólogos, familias. ¿Por qué no pensarlo así también? ¿Por qué no pensarlo así? ¿Qué estoy aportando yo para que el entorno en el que yo trabajo, la familia a la que pertenezco, los colegas con los que aprendo y me formo y estudio, no puedan ser comunidades de cuidado y autocuidado donde esto pueda circular? ¿Sí? Y son pequeños pasos siempre, ¿sí? Y una vez que vamos teniendo más claro qué es lo que necesito y qué me hace bien, en estos distintos niveles que iba hablando el autocuidado, cómo es emprender acciones coherentes con eso, alineadas con eso. Entonces fíjense que todo lo que estoy hablando requiere de mucha conciencia. Nada de lo que dije podría emerger como respuesta si no practicamos la conciencia con nosotros mismos. ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy desequilibrada cuando estoy desequilibrada en distintos niveles? Emocionales, mentales, físicos. ¿Cómo volver a ese equilibrio? Entonces esta pregunta se las quiero como regalar y dejar viva, no para que la respondan ya automáticamente, o respóndansela, pero déjenla de vuelta que vuelva a aparecer. ¿Qué significa el autocuidado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo toma vida? ¿Cómo toma cuerpo en mí la práctica del autocuidado? Me gusta decir de la práctica porque como autocuidado es parecer un sustantivo, pero es una práctica viva, ¿no? ¿Cómo toma cuerpo en mí o no?
yo muchas veces me doy cuenta que hay varias dimensiones que no las tengo como muy en mi radar, ¿no? Y noto cuando esto no está cuidado de mi parte. Y esa conciencia me sirve para volver como a calibrar en aquello que necesito, porque perdí como conciencia de ese cuidado. Y hoy particularmente, como este webinar los invitaba, vamos a hacer como foco, ¿sí? Porque ven que las dimensiones son amplísimas, vamos a hacer foco en, como dice el título, el cultivo de la conciencia, el cultivo de la presencia, ¿no? En la vida diaria. Y el cultivo de la presencia tiene que ver con poder desarrollar un estado de conciencia abierta, atenta en nuestra experiencia cotidiana. Y la práctica de mindfulness, y ya vamos a ver que es más que la práctica de mindfulness, el mindfulness como conciencia puede ayudarnos muchísimo a emprender este camino de regreso, yo digo a veces, como este camino de regreso a nosotros, una y otra vez. Entonces, voy a hablar un poquito de qué es mindfulness y qué entendemos y qué no entendemos, y después poder practicar un poquito más, ¿sí? Solamente dejarles saber para quienes no conocen, y está todo muy bien que no lo conozcan, ¿sí? Por eso también están acá. En los últimos 40 años ha habido como un crecimiento y una expansión, un crecimiento exponencial, como allí lo ven, de las intervenciones basadas en mindfulness, en la clínica, en la medicina. Este gráfico que ven son publicaciones del 1980 hasta el 2019, que es la última, a nivel de papers científicos, de trabajos científicos, no de libros de divulgación general, que son muchísimos más, ¿sí? Fíjense cómo desde la ciencia, recién en el año 82, 83, los primeros trabajos científicos publicados, y cómo esto fue creciendo, creciendo, creciendo a lo largo de los últimos años, ¿sí? A nivel de la medicina, de la salud, de la psicología, de la educación, de la neurociencia. ¿Sí? Esto permite que la expansión sea mucho mayor, y el crecimiento y la necesidad de empezar a entender más de qué se trata, ¿no? Y quería hablar de algunas maneras de comprender mindfulness. Primero, esto que ustedes llaman mindfulness es una palabra en inglés, ¿sí? Y acá hablamos todos en español, si estemos en el continente que estemos, nos reúne acá y nos une el idioma. Y es muy cierto, pero cuando empezó como a llegar, al menos sí, en España también, pero en Sudamérica, ¿sí? Uno de los primeros países donde más se empezó a desarrollar en el año 2000, fue acá en Argentina, en Chile, después siguió expandiéndose por toda Sudamérica. Llegó como mindfulness y se empezó a conocer así ya, como entonces es muy claro en ese sentido, pero voy a ofrecer una traducción a la palabra en inglés, que no hay una traducción literal. Si saben inglés y ahora le intentan traducir, no van a encontrar una palabra exacta que sea la traducción de mindfulness, pero se traduce como atención plena o conciencia plena, ¿sí? Como esas dos traducciones. Entonces yo a lo largo de la charla de hoy voy a usar estas dos palabras como indistintas cuando diga mindfulness, o atención plena o conciencia plena, ¿sí? Ahora bien, se empezó a aplicar y a utilizar en distintos contextos, y a veces se refiere a una cosa y a veces a otra. Y me gustaría que hoy se vayan de acá con cierta claridad en torno a ver de qué es esto y cómo podría servirme a mí, o cómo podría integrarlo en mi vida, ¿no? A veces puede ser entendido como un constructo teórico, ¿sí? A veces como una práctica para cultivar la atención plena a la conciencia, que es la práctica de la meditación mindfulness. Entonces alguien puede decir de mindfulness y se está refiriendo a la meditación mindfulness. Otra persona puede estar hablando de mindfulness y se está refiriendo a un proceso psicológico, ya no una práctica de meditación, sino al proceso de estar consciente, presente y atento en la experiencia. Por ejemplo, yo ahora puedo estar en un estado de mindfulness, ¿sí? No estoy meditando formalmente, sentada con una meditación, sino que estoy con ustedes, conversando, compartiendo, y puede haber un estado de presencia plena en la experiencia, notando qué emociones tengo, qué pensamientos, cómo está mi cuerpo, qué silencios necesito hacer, cómo estoy respirando. Hay un estado de presencia que estoy cultivando deliberadamente, y no estoy meditando formalmente. Entonces, esto me parece interesante ya, porque dice algo está diciendo mucho esto. Para mí lo más valioso, ¿saben qué es? Que yo puedo cultivar esto más allá de la práctica de meditación, que es lo que a mí más me tocó cuando empecé a meditar hace 22, 23 años, 24 años atrás, que fue como, no es solamente cuando me siento a meditar, sino que esta manera de estar presente, en contacto conmigo, la puedo llevar a lo cotidiano, que es lo que más me importaba, que era mi vida, que es mi vida, ¿no? Y no solamente cuando me siento a meditar.
Ahora, les ofrezco esta definición que algunos ya la habrán escuchado, leído, es una de las definiciones como más publicadas de mindfulness y más citadas en los textos científicos y no científicos, que es de Jon Kabat-Zinn, por algunos lo conocen. Jon Kabat-Zinn es un biólogo molecular, donde decía Fátima, allí yo me certifiqué y me formé como instructora del programa de reducción de estrés, basado en mindfulness. Esos primeros papers que les dije eran de este programa, fueron los primeros trabajos publicados científicamente. Y él hizo mucho, Jon Kabat-Zinn hizo mucho, Jon, para la difusión del mindfulness en el mundo. Mucho, mucho, mucho del año 78, 79, 80. ¿sí? Esta es una de sus aproximaciones. Y dice así, que es la conciencia que emerge de prestar atención de una manera en particular. ¿sí? ¿Y qué cualidades tiene, de qué manera en particular tiene esta conciencia? Para que emerja esta conciencia es deliberadamente, esto quiere decir intencionalmente, hay un componente intencional en el cultivo de esta atención, ¿sí? ¿A dónde presto esta atención? Al momento presente, a la experiencia directa del momento presente. Y hay un componente más que está allí en la definición de Jon, que es con qué cualidad, con qué actitud yo presto atención, de qué manera practico este prestar atención. Hay muchas maneras de prestar atención a la experiencia. Bueno, la característica del mindfulness, de la atención plena, es con una cualidad de aceptación, y acá ofrezco como en comas, ¿no? Aceptación, no juicio, amabilidad, interés genuino, paciencia, curiosidad genuina. ¿sí? Es una amorosidad, es una manera como amable, curiosa, de entrar en contacto con la experiencia del momento presente. ¿sí? Entonces, como ven, tienen varios componentes, y me da mucha intriga, no pueden hablar todos, pero sí los invito a que vean a ver cómo es esto conmigo, cómo es esto en mí, de qué manera yo presto atención a mi experiencia en el momento presente, cómo me acerco a las emociones, a mi cuerpo, a mis pensamientos, a la persona que tengo adelante. Empezar como a mirar cómo estamos despiertos o no en nuestra vida cotidiana. ¿sí? Es más fácil decirlo que practicarlo. ¿sí? Es mucho más fácil leer una definición y decirlo y escribir libros, ¿sí? como hay, pero practicar esto en lo cotidiano es mucho más difícil. ¿sí? Porque tendemos a alejarnos de la experiencia, a desconectarnos. John va a decir a andar en piloto automático, ¿sí? como que el cuerpo está acá pero la mente está allá, cuando estoy allá la mente quedó allá atrás, cuando estoy en un lado ya quiero estar en el otro, me quedo tomada por pensamientos, por anticipaciones catastróficas del futuro. Es como funciona la mente, no es que hay un problema en eso, nadie está fallado porque eso pasa. Solo que tenemos que entrenar, por eso se habla de entrenamiento, de cultivo, de práctica. Tenemos que entrenar esta otra manera de redirigir la atención con estas características. Requiere infinita paciencia y mucho amor. ¿sí? Les voy a ofrecer como otras aproximaciones, ¿sí? Algunas como 3 o 4 personas más que me parece valioso que escuchen. Y yo durante el día de hoy voy a traer distintos autores, por ahí libros, frases, que el que esté interesado en el tema le sugiero que vaya haciendo como una listita al costadito para anotar, si por ahí termina con 5, 6, 7 autores, como para seguir profundizando seguro, ¿sí? porque me gusta traer muchas voces. Entiendo que la de uno solo es muy limitado. Él es un gran maestro, gran maestro, falleció hace muy poquito, en el principio de este año. Y Thich Nhat Hanh habla de mindfulness como el poder mantener nuestra conciencia viva a la realidad del momento presente. Y me parece una manera muy, muy bella de traerlo, ¿no? y de despertarnos, que es una manera de estar despiertos, ¿no? de despertarnos a nuestra vida en la realidad del momento presente. Ella es otra autora, nada que ver con Thich Nhat Hanh, es como de un palo como más de laboratorio y científico y de otra área, sí, claramente lo van a ver en su definición, pero hizo mucho también por la ciencia del mindfulness y la investigación. Ella es Ruth Baer, y dice, fíjense cómo lo define ella, como la observación sin juicio del continuo fluir de los estímulos internos y externos en la medida que emergen. A mí en esta definición, ¿saben que hay algo que me alivia mucho cada vez que la leo? Que es, y lo subrayaría,
que es el continuo fluir, que ya por definición, me están diciendo tranquila María, de alguna manera, es continuo el fluir, no pasa nada, no está fallada, que tu mente no pare, que tu cuerpo no deje de tener sensaciones y a veces dolor, que las emociones sigan sucediendo y vayan de acá para allá. Lo que cultivamos no es detener el continuo fluir, es la observación sin juicio de lo que va emergiendo en la experiencia. ¿Sí? Por otro lado, otra voz que quiero traer es de una persona de España, ¿sí? Por ahí muchos de ustedes lo conocen, si no lo conocen, los invito a conocerlo, su trabajo, que es muy, muy valioso, lo que ha hecho Vicente Simón para el mundo de habla hispana del mindfulness. Él es un neurobiólogo y psicólogo que tiene una perspectiva muy, muy desde la psicología y la neurobiología muy interesante. Y Vicente dice que es la capacidad humana, universal y básica, ¿sí?, que consiste en ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Y traje estas distintas voces porque si están atentos, si están acá conmigo y están acá con conciencia plena, más o menos vamos juntos, van a ver que Vicente Simón está trayendo algo diferente, nombrando algo distinto que no aparecía, al menos como aparecía en otras. ¿Alguien lo quiere levantar, abrir micrófono y compartir qué ve en esta definición de Vicente Simón que por ahí no había aparecido en las demás, al menos explícitamente? ¿Qué ven de distinto aquí? Quien quiera nomás puede abrir micrófono y compartir. Bueno, los puedo ver a todos. Quizás para mí sería lo interesante de esta definición es la capacidad humana y universal que tenemos todos y cada uno de los seres humanos. Exacto, Gloria, gracias. Herminia, habías levantado la mano también virtual, ¿querés nombrar también qué sentiste vos y qué viste? Lo mismo, la capacidad Lo mismo. universal. Claro. ¿Cómo cambia eso, no? Cuando leemos eso, no sé, es como... Entonces quiere decir que no es algo ni que tengo que adquirir, ni que me va a enseñar un maestro de meditación que estudió no sé dónde, ni que tengo que leer un montón de libros o yo vengo fallada y algunos pueden y otros no. Es como un derecho de nacimiento. Que esta capacidad humana y universal de conciencia está en cada uno de nosotros, que puede estar más nublada, como se habla en la práctica, como con velos que nos van alejando de esa claridad de conciencia. Claro que sí. Claro que sí. Hay un micrófono abierto. Sé que... Ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces lo que practicamos no es desarrollar algo nuevo. Si se quiere, es como una otra aproximación a la práctica de la meditación, es como ir limpiando esos velos que nos van tiñendo el acceso a esa conciencia, a esa capacidad. Es como regresar a un lugar de integridad básica que ya está en nosotros. Y es muy distinta esta aproximación cada vez que nos sentamos a practicar. Es conectar con lo que ya está en mí en lugar de lograr lo que no tengo. Fíjense eso, sientan eso. ¿Qué tengo yo? ¿Quieren corriendo a lograr lo que no tengo? Y a ver qué hago, y quién me dice, y quién me da lo que no tengo. ¿O me dispongo a conectar con una sabiduría y una capacidad, una conciencia que ya está en mí? Que es amorosa, que es compasiva, que es incondicional. ¿Se siente distinto? Ahí veo algunas personas que están ahí bien. Y por último, allí está Jon Kabat-Zinn. Él habla, no es una definición ni nada, pero es una vueltita más que trae que quiero señalar, que dice que la práctica disciplinada de mindfulness, ¿sí? Y esto es interesante, ¿sí? Como que el cultivo, esto que hablaba, ¿se acuerdan que hablaba más anteriormente de que sea como una cultura y una disciplina y un hábito, ¿no? Bueno, como este hábito de cultivar esta atención plena, cultiva capacidad de darse cuenta de lo que sucede mientras sucede. Y yo siempre digo, cuando yo leí esta frase hace exactamente 23 años, en el primer libro que hubo en español, al menos en Sudamérica, que era un libro de él, nunca había leído un libro de mindfulness en español, fue el primero que llegó. El que le interesa se llama Vivir con plenitud las crisis, así está en español, tiene otro nombre en inglés muy distinto. Buen libro para empezar.
no me decía mucho esta frase, como que no me parecía redundante, como que no entendía hasta que con los años, muchos años, empecé a darme cuenta lo que estaba diciendo, ¿no? Y la dimensión del mientras sucede. Porque cuando estamos reactivos, estresados, en automático, desconectados, no escuchándonos, estamos muy lejos de nosotros, y vamos haciendo, reaccionando y alejándonos, y ni me doy cuenta de lo que siento mientras siento, de lo que como mientras como, de dónde camino mientras camino, ¿no? De cuando abrazo mientras abrazo, como que uno está como, y el darme cuenta mientras, lo que está aludiendo acá es a la conciencia, a la metaconciencia, a la conciencia de poder notar la experiencia en el momento. Y allí se abre como un espacio muy liberador y muy transformador. Es finito, a veces es como un hilito de conciencia que puede entrar ahí, pero es todo. Esto es cortito, simplemente hay un modelo que desarrolló otra autora para quien quiera con un poquito más de teoría, Shauna Shapiro, ahí tienen el apellido, quien quiera como le interesa profundizar más, se la sugiero también, ella es una mujer, todo lo que quieran leer de ella. Hizo mucho trabajo en el ámbito de los profesionales de la salud, esto en médicos, en psicólogos, en psiquiatras, desarrolló modelos de integrar esto en profesionales de la salud, para quien le interese. Habla de un modelo de 3 axiomas, como si decía, bueno, tratemos de simplificar esto en 3 grandes elementos para comprenderlos, que no son secuenciales ni jerárquicos, están los 3 funcionando y emergiendo en un momento mindful, en un momento de presencia, de conciencia plena. Estos 3 elementos, estos 3 axiomas, van a estar sucediendo, ¿sí? Y estos son intención, atención y actitud. Y se los dejo, esta teoría, este modelo es más largo y podría hablar un rato, pero no quiero meterme en cada componente del modelo y la teorización. Me importa simplemente que por ahí por ahí es su primera aproximación al mindfulness hoy. Y a ver cómo de todo lo que hablamos y lo que dijo María, bueno, por lo menos entender, a ver, hay un componente intencional muy importante, que sin ese era el deliberado de la definición de John Kabat-Zinn. Sino esta intención, esa deliberación de estar acá, de decidir estar acá, de volver acá cada vez que noto que no estoy, no es posible. ¿Sí? Está el componente atencional, que es lo que entrenamos formalmente, entrenamos la atención, y no es cualquier atención, con estas cualidades actitudinales. Si no está si falta alguno de estos vértices del triángulo, no es completo. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estamos practicando intención, atención y actitud. Intención. Y saben que para muchas personas resultó muy útil este modelo, como para tenerlo presente y en el día a día chequear, a ver, ¿dónde está mi atención? ¿Cómo estoy acá? ¿Qué intención tengo de estar acá presente? Y con actitud, ¿cómo me estoy relacionando con esto que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo estoy con esto? ¿Estoy peleándome? ¿Estoy rechazando? ¿Estoy juzgando? ¿Estoy alejándome y evitando? ¿Puedo sostenerme amablemente en la tristeza que estoy teniendo? ¿O me voy corriendo y trato de escapar y tapar la tristeza con X cosa? Esas son las preguntas que nos invitan la práctica y que tienen todo que ver con el cultivo del autocuidado. Todo que ver, está en el corazón del autocuidado. ¿Sí? Entonces se los dejo como simplemente ahí, que quede el que quiera tenerlo cerquita. ¿Sí? Y cortito, ¿qué no es mindfulness? ¿Sí? No es una reevaluación o reestructuración cognitiva, no es que está al servicio de evaluar si estos pensamientos son afines a la realidad y si yo tengo evidencia para pensar así o no, entonces corroboro. No se trata de ese trabajo a nivel del contenido de los pensamientos. Tampoco se trata, porque muchas personas así lo sienten y en estos años de estar compartiendo la práctica con un montón de personas, siempre, y sigo encontrándome con personas que creen que es eliminar pensamientos negativos y cambiarlo por positivos, ¿no? O poner la mente en blanco. Y no saben el sufrimiento que genera poner la mente en blanco. De hecho, traten ustedes ahora de poner la mente en blanco. No hay nada más estresante que yo les diga ahora, los próximos 10 minutos vamos a todos poner la mente en blanco. Es muy, ¿sí? Entonces es otra relación con los contenidos de la mente, es notar que estoy pensando. Notar que aparece un pensamiento sobre
lo mal que hice tal cosa, sobre que mañana tengo que hacer tal otra, sobre tengo sueño, notar que tengo un dolor en la espalda. Es la conciencia. Se trata de la conciencia, no del contenido. ¿Sí? No es tampoco relajación, aunque la práctica formal puede llevar por momentos a la relajación. Cuando llega, bienvenida. Cuando no llegue otra cosa, bienvenido también. Porque, ¿qué les conté? Que la práctica es como una apertura incondicional a la experiencia, es como recibo lo que está pasando. Entonces, si yo recibo que no tengo relajación y además tengo dolor físico, por ejemplo, ¿cómo me recibo en el dolor? Si ya está pasando, ¿de qué manera me relaciono con un dolor que siento? Ahí empieza la práctica. ¿Sí? Tampoco es desapegarse o desconectarse de la experiencia. Muchas veces hay como varios estereotipos, y esto yo lo he visto mucho en todos los practicantes que acompaño, como que hay también que opera como un obstáculo muy grande para su práctica, creer que si uno medita anda medio como levitando por el aire, que no le importa nada a nadie, que nada lo toca, que está más allá del bien y del mal, ¿no? Como que superado. Y para mí como practicante les digo, y es todo lo contrario. Es sentir lo que estamos sintiendo. Es si duele, saber que duele. Es que si hay alegría, es conectarse con esa alegría. Es que si hay dolor, abrazar ese dolor. Es lo opuesto a estar desconectado. De uno mismo y de los demás. Es estar con los pies bien en la tierra, como bien enraizados, bien ahí, parados. Y a la medida que pasan los años, lo sigo como profundizando esa comprensión. ¿Sí? Y tampoco es pasividad o resignación, ¿no? Ese componente de la aceptación, sino que es reconocer lo que está pasando, coma, no punto final, para ver cómo me relaciono con eso que es. No es que se termina y acepto esto y se terminó y será así, sino es noto que esto está pasando, suspendo la lucha con la experiencia, me abro a ella, y la práctica es ¿y cómo me relaciono con esto? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Quiero cerrar esta primera parte con esta cita de John Kabat-Zinn. Ahí tienen el título del libro que les hablé, que es un muy buen libro grande y muy buen libro para introducirse a la práctica de mindfulness. Y John va a decir, la práctica de mindfulness consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente y de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto, más que no sea el enfoque y la dirección de la atención. La atención plena no implica ir a ningún sitio, ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya estamos, entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya estamos, familiarizados más con nuestras propias experiencias, presentes un momento tras otro. Familiarizados más con nuestras propias experiencias, presentes un momento tras otro, de a uno a la vez siempre. Siempre volvemos a empezar. No existe un estado de presencia que me dure un día entero, que pongo como un switch en on y me dura todo el día. No, es un renovar la intención de a ver cómo estoy ahora. ¿Cómo me traigo si me fui lejos? Que me fui lejos. No es un sí, seguro que me fui. ¿Cómo me traigo? ¿Qué me ayuda a volver? Y me encanta John cuando habla de este permiso, ¿no? De permitirnos a nosotros, darnos permiso para estar siendo quienes somos, para sentir lo que sentimos, para caminar nuestros pasos. Y esta otra palabra que a mí en esta cita me convoca mucho, que es familiarizarse más con la propia experiencia, como esa relación de más intimidad y de cercanía, y de no tanta separación y desconexión, que somos capaces de ejercer sobre nosotros también. Pero también podemos generar esta intimidad con nosotros mismos. Aunque a veces se nos olvida. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me olvido y vuelvo a empezar. Entonces la propuesta es
la práctica, lo que se ve en la ciencia y la investigación, en ese gráfico que les mostré, si les podría resumir casi 40 años de investigación y de ciencia, que es la meditación más estudiada y científicamente mirada y publicada, y tiene mucho aval en ese sentido, es que la práctica hace una diferencia enorme para desarrollar estas capacidades. La neurociencia contemplativa, que es el área de la neurociencia que estudia qué pasa en el cerebro cuando practicamos, ¿sí? Desde las prácticas contemplativas, cómo cambia nuestro cerebro las prácticas contemplativas, entre ellas el mindfulness, la compasión. Bueno, habla muy claramente de los efectos y los cambios funcionales, estructurales y los beneficios de la práctica, pero no vienen de leer un libro o escuchar a alguien, vienen de practicar, de cultivar esto en nosotros. No hay mayor maestro que nuestra práctica, no existe mayor maestro que nuestra práctica. Existen buenos espacios para ayudarnos y para acompañarnos desde ya, que ayuda, pero nuestra vida consciente va a ser nuestra práctica. Y entonces en el contexto de mindfulness, esto se explicita así en el marco del programa MBCR, del programa de reducción de estrés. No voy a hablar de eso hoy, pero me parece una manera clara de presentarlo, ¿sí? De hecho después se usó fuera de ahí, pero el contexto donde nace esta comprensión de la práctica, así como se las voy a presentar, nace en el marco del MBCR, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness creado por Kabat-Zinn. Y él habla de dos tipos de prácticas. Imagínense como un gran continuo de experiencia. Entonces habla de, en un extremo está el mindfulness en la vida diaria, la práctica, y lo que él lo llama la práctica informal, ¿sí? Esto que les decía, a mí lo que más me convocó del MBSR cuando lo conocí hace 25 años atrás fue esto, que podía llevarlo a mi vida, que no se me limitaba cuando yo me sentaba a meditar. Entonces es cómo estamos vivos mientras estamos vivos. Y en el otro extremo está lo que se llama la práctica formal, que son periodos intensivos, también de autocuidado definitivamente, donde yo dedico 5 minutos por día, 10, 15, 45, por ejemplo en el programa de reducción de estrés son 40 minutos por día que meditan los participantes. Irse a un retiro de 10 días, de 5 días, de 2 días, periodos más extendidos o menos, donde yo solamente me dedico a practicar y entrenar. No estoy, mientras cocino practico, mientras manejo o le doy el beso de buenas noches a mi hija, la abrazo con conciencia plena. Solamente me dedico a entrenar estos circuitos de presencia y de atención, ¿sí? Lo que se ve es que a mayor práctica formal, mayores son los cambios y los beneficios, y mayor es la capacidad de regulación del estrés, de la regulación emocional, de la empatía, de la compasión, de la presencia, cuanto más uno practica formalmente. ¿Sí? Eso es como bastante claro desde la investigación. Pero como siempre digo, de nada sirve que yo me siente 2 horas por día, de 4 de la mañana a 6, me levante y después no tenga nada que ver mi vida con mi práctica, hasta que llegue de vuelta mi sentada de mañana a la mañana. No tiene ningún sentido. Hay una linda frase que dice John, que se las quiero compartir en este sentido, que dice: la verdadera práctica comienza cuando uno se levanta del zafu, del almohadón de meditación. La verdadera práctica comienza cuando uno se levanta del almohadón de meditación o de su silla. Y es tal cual. Yo, ¿saben cómo lo siento? Como que el tiempo que yo me siento a meditar no es para lograr nada, sino es como, no es un fin en sí mismo. Es como generar estos estados, cultivar y regar estas semillas en mí para cómo quiero vivir mi vida. No tiene ningún sentido, sino para mí, ¿no? Esa comprensión de la práctica. Voy a dejar de compartir un momento y hacer una pausa consciente acá y abrir a preguntas, sensaciones, comentarios. Me gustaría escucharlos, ver dónde están, qué les pasa con esto que estoy compartiendo, dónde resuena, dónde llega, no llega, qué sentido tiene, lo que quieran. Me encantaría poder dialogar también y escucharnos, que es mucho más rico que escucharme a mí sola, sin dudas. Así que quien quiera levanta la mano y nos escuchamos. Alguien que se anime primero.
Es bienvenido. Hola, Hola, hola David, gracias. hola, ¿qué tal? Bien. Nada, a mí lo que me parece complicado es lo que estabas diciendo, ¿no? Una vez que te levantas, bueno, tú estás sentado, ¿no? Y yo llego a estados de concentración más o menos, ¿no? Porque en los 10 minutos, ¿no? Que le dedico a la meditación, pues noto que se me va mucho la cabeza, ¿no? Y que el tiempo que mantengo la atención, pues es muy limitado. O sea, es normal, entiendo que es normal, ¿no? Que se vaya a la cabeza, que te despistes, y entiendo que es normal, pero bueno, también soy consciente que ni 10 minutos soy capaz de aguantar, pues concentrado todo el tiempo en la respiración. Y una vez que te levantas del asiento es un poco lo difícil, ¿no? Eso, pues espero a ver que nos reveles un poco la forma de enfocarlo. Supongo que es me imagino que que la respuesta es la práctica, ¿no? Que no hay otra más que persistir y que aguantar y me imagino que va por ahí la cosa. Gracias por tu comentario y compartir tu experiencia, David. Un par de cosas me suenan cuando te escucho. Esto último que decías, hay muchas respuestas en la práctica y en el tiempo, y en la intención y en el corazón que le ponemos a la práctica. Y también es cómo comprendemos la práctica, ¿sí? Porque hay distintas, no quiero como abrir acá en toda la teoría de las distintas líneas de meditación que hay, ¿no? Pero por lo que escucho, y me da la sensación, vos estás hablando más de una práctica de concentración, de meditación de concentración, de atender a la respiración, como decías, ¿no? Como yo atiendo la respiración, se me va, vuelvo a la respiración, atiendo, vuelvo. Que es un aspecto dentro de la práctica de mindfulness, como este estado de cierta concentración, tampoco enorme, para generar cierta estabilidad mental, pero después viene otro aspecto en la práctica de mindfulness, que no es solamente el de la concentración que yo puedo desarrollar atendiendo a la respiración, o atendiendo a mis manos entrelazadas sobre mis piernas, foco en algo, ¿no? Sino que después es la fase más de introspección, de apertura, de conciencia. ¿Sí? Entonces, en la comprensión de mindfulness, la concentración, lo que vos estabas diciendo, es un componente necesario para después ir hacia la apertura y la conciencia y la introspección más amplia de los fenómenos. No nos quedamos en la concentración. Hay prácticas que solamente son concentrativas y que son muy potentes porque generan, desarrolladas con el tiempo, generan un foco, una estabilidad y una claridad mental alucinante, terrible, ¿sí? Y ayuda un montón esa cualidad. Pero en mindfulness, la conciencia de los fenómenos más amplia es lo que va sucediendo, es cómo estoy en contacto con eso que va apareciendo. Porque a veces en la vida cotidiana no podemos estar atendiendo a la respiración. Yo, por ejemplo, ahora estoy acá con mis sentidos, con una conciencia amplia, sosteniendo todo, no solamente mi respiración. No hago foco en una cosa, sino en un estado como más amplio de presencia, notando qué pasa internamente, emociones, pensamientos, cuerpo, y qué pasa externamente. ¿Sí? Con la práctica uno va pudiendo tener cierta estabilidad para volver a ampliar el foco y contemplar todo. Cómo me relaciono con la tristeza cuando aparece, con el enojo, con la ansiedad. Eso es posible, pero te diría también como la manera esto de aguantar o no aguantar, ¿no? Como decías, como cómo sostenerte en la práctica, ¿no? Como la cualidad de cómo te acompañas en la sentada, ¿no? Como si es bueno, tengo que aguantar 10 minutos a que suene la alarma, o de qué otra manera, no te puedo decir cuál porque no lo sé cuál, te dejo esta pregunta para que te la dejes como viva en vos, ¿no? No siquiera hace falta que la respondas acá ahora, pero te invito a que te preguntes, y quienes practican acá, ¿no? Que nos preguntemos de qué manera me puedo llevar a la sentada, al tiempo de práctica que haga. ¿Voy a aguantar hasta que suene el reloj? ¿Voy a regalarme este espacio para entrar en contacto conmigo y sostenerme como sea que esté? ¿Voy a descansar y dejarme que mi cuerpo descanse en el piso y lo pueda sostener la tierra y yo dejar de hacer por un momento y dejar de sostener
que a veces siento que sostengo el mundo. ¿Qué intención me está llevando ahí? Y la dejo ahí esta pregunta para que sería lindo que la explores próximamente y ver qué pasa. Cómo la intención puede transformar tu práctica también. La intención con la que te llevas a ella. ¿Mm? Gracias por tu compartir. Sí. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Contar cómo le hace sentido o no, qué está sintiendo en torno a lo compartido, o preguntas también, por supuesto. Bien. Vamos a seguir entonces. Una mano de Rosa María, adelante. Hola. Es un poco avanzada la pregunta, pero no sé si me la puedes responder. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay como distintos conceptos, ¿no? de esa palabra, ¿no? Significado. Sí. Tu experiencia, ¿cuál es tu sensación o tu comprensión de la conciencia cuando hablamos de conciencia? Pues yo he hecho un curso con Vicente Simón y la refleja como si fuese un papel grande, ¿no? Un cielo en donde todo lo que aparece está contenido en la conciencia. Sí. Desde la comprensión del mindfulness, como estamos acá transmitiendo, ese espacio como un cielo, como un mar, distintas imágenes, ¿no? Como infinito e inconmensurable, sin límites, donde suceden todos los fenómenos, donde emergen todos los fenómenos. ¿Sí? Es ese espacio donde emergen fenómenos cambiantes y continuos, por eso el continuo fluir de pensamientos, imágenes, sensaciones, estímulos, ¿sí? Y donde en un punto más de esta comprensión, esta conciencia, ese cielo como claro, infinito y vasto, no se ve alterado por esos contenidos. ¿Sí? Entonces podemos como, no todo el tiempo podemos acceder acceder desde la sensación a esa conciencia, pero está ahí. De hecho, todo lo que sucede en ese fondo vasto, claro, que además tiene ciertas cualidades de calidez, ¿sí? De bienvenida. La ecuanimidad es una expresión de la conciencia, donde no se apega a contenidos, no rechaza contenidos, es como ese cielo infinito que es ecuánime, que no rechaza ni se apega, que simplemente contempla los movimientos. ¿Sí? Entonces, volviendo a decir, no es que todo el tiempo tenemos esta vivencia, la verdad, a veces quedamos tomados, ¿cuántas de nosotros quedamos tomados por un pensamiento, tomados por una emoción, arrastrados 2 días, una noche entera de insomnio, y no está esta sensación de esta conciencia vasta donde yo vea que este pensamiento que me angustia a las 2 de la mañana, ¿no? Está bien que sea, pero distinto es que yo sepa y me recuerde y cultive otra vez el ampliar el espacio de vuelta. Recordarme que ese pensamiento está sucediendo en un campo más amplio, que no soy yo, que no me define, que no se termina acá ni se cierra, sino que es un fenómeno cambiante, impermanente de la experiencia. Es muy distinto. Así que esa te diría que es como la comprensión desde la que nos acercamos, que es una invitación a contemplar la impermanencia de todos los fenómenos también, en esa conciencia que sostiene todo. Gracias, Rosa, por tu participación. María, ¿tienes el audio? Ahora. Recién, ahí está. Gracias. Claramente, como les decía, uno de los desafíos que tiene también esta comprensión de la práctica es que nos lleva a descubrir cómo funciona la mente y el cuerpo, como a ver en primera persona, en primer plano, esos movimientos,
esos patrones, esos condicionamientos, este emerger de ir y venir que hablaba recién con Rosa, ¿no? de todo lo que emerge y de esa impermanencia. Es como un estudio finito y sistemático de nuestra mente y de cómo funciona, y a veces puede ser difícil, ¿sí? Encontrarnos con esto una y otra vez, y requiere de mucha compasión y mucho amor en el encuentro con eso. Porque muchas veces muchas personas llegan a la práctica, se acercan, y cuando nos detenemos y empezamos a hacer este movimiento de ir hacia adentro y contemplar el campo interno, puede ser muy difícil lo que vemos. Si veníamos muy corriendo, haciendo, escapando, evitando, llenando, y de repente frenamos y entramos en contacto, a veces no es fácil mirar eso que hay, ¿no? Y lo que pasa es que una de las cualidades que van emergiendo naturalmente cuando empezamos a detenernos y a cultivar este estado de presencia es que emergen cualidades del corazón, ¿sí? Emergen como esta capacidad innata de presencia amorosa. Y hace muchos años encontré esta definición de corazón en un manual para formación de profesionales en mindfulness, etc., que me gustó mucho y se las quiero compartir, que dice: es el lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu convergen en el ser humano. El lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu convergen en el ser humano. Y la práctica va despertando estas cualidades, ¿sí? Y de esta conexión una y otra vez que hacemos con esta conciencia más amplia emerge como un fruto de la práctica, como natural de la práctica, la compasión y la empatía. Me gustaría ir un poquito hacia ahí y después ya practicar un poquito también antes de despedirnos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de compasión? Porque es una de las cualidades emergentes de esta conciencia y de esta práctica de autocuidado como la estamos presentando hoy, ¿sí? Y la compasión en realidad implica una bondad básica, es como implica el componente de una profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y de los demás, ¿sí? Junto al deseo de aliviarlo. O sea, la compasión nace como una respuesta a la conciencia de sufrimiento, ¿sí? Ya sea de uno mismo o de los demás. Estos otros autores que también les sugiero si quieren profundizar más, Germer y Siegel, hablan de un sentimiento de bondad y cuidado y comprensión por las personas que están sufriendo, junto al deseo emergente de tratar de aminorar o disminuir su sufrimiento, aliviar el sufrimiento de esas personas. Y implica un reconocimiento muy claro de nuestra condición humana, frágil, imperfecta y compartida también, ¿no? Hay algo ahí que empezamos a despertarnos a una mayor conciencia de humanidad compartida en nuestro propio sufrimiento. Esta es una definición posible que les quiero acercar, ¿no? Muy básica de compasión, pero que proviene tanto de tradiciones contemplativas como de la ciencia, y que me parece como muy clara, ¿sí? Que es la apertura y sensibilidad, ahí está el componente de la conciencia, el reconocerlo, al sufrimiento de uno mismo y de los demás, y la motivación para aliviarlo y prevenirlo. Y la compasión es interesante comprenderla como una respuesta multidimensional, tiene distintas capas y texturas, y no es solo una emoción, ¿sí? Es una respuesta al encuentro con el sufrimiento, no es una emoción la compasión, ¿sí? Y se pueden identificar 4 componentes. Thupten Jinpa es alguien que ha trabajado mucho en la ciencia y la práctica de la compasión, creando el programa de cultivo de la compasión, y identifica estos 4 componentes, ¿sí? No voy a detenerme en cada uno ahora, pero sí me parece que tengamos esta como mirada, ¿no? Que no solamente es reconocer y ser consciente del sufrimiento, que es el componente cognitivo. También hay un componente emocional, que es la resonancia afectiva con la persona, ya sea paciente que está sufriendo, persona que está sufriendo, o uno mismo, si es autocompasión. Después está la intención de querer aliviar ese sufrimiento, y la motivación de hacer algo. Entonces fíjense estos multicomponentes que están integrados en la respuesta compasiva, y es mucho más que una emoción, ¿sí? Desde esta comprensión, desde las prácticas contemplativas.
Y quiero compartir esta cita del Dalai Lama que dice que el hombre es básicamente bueno y su naturaleza es compasiva. Todo ser humano desea ser feliz y ser tratado con consideración, respeto y afecto. Y en esta cita que siempre me recuerdo a mí misma y comparto que si quieres que los demás sean felices, practica la compasión, va a decir, y si quieres ser feliz, practica la compasión, ¿no? Y él en esta cita lo que está trayendo es esa componente de interser, de interdependencia y de humanidad compartida, de que yo puedo practicar compasión por otros si esto a mí me va a generar bienestar también, y que otros practiquen compasión conmigo también, que no estamos tan separados, ¿no? Que los beneficios tienen como este componente direccional y de interser, ¿sí? Y justamente porque se refiere a esa conexión de humanidad compartida que tenemos con todos los seres. Y querramos o no, se note más, se note menos, todos los seres, y esto es una de las primeras nobles verdades, ¿sí?, en las prácticas contemplativas del budismo, que existe el sufrimiento y todos sufrimos, ¿no? Y poder contemplar eso y cómo nos acompañamos en ello, es parte del camino que nos invita a la conciencia en nuestra vida, ¿no? Y se pueden entender como tres fluires de la compasión, tres direcciones en las que fluye la compasión. ¿Sí? Es interesante esto, porque entonces uno puede ver, a ver cómo está en mí esta acercamiento al propio sufrimiento. Entonces puede ser la compasión hacia uno mismo, o es como se conoce como la autocompasión. Entonces, ¿cómo está ese fluir de la compasión hacia ustedes mismos? ¿Qué conciencia y manera de abrazar el sufrimiento que están teniendo cuando lo tienen? La compasión de uno mismo hacia otros, ¿sí? Y la compasión de otros a uno mismo. Y ver cómo es, qué apertura tiene cada uno de ustedes, tenemos a recibir compasión de otros. Yo trabajo mucho, yo soy profesional de la salud, y trabajo mucho con profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, pero más que nada psicólogos y psiquiatras. Y una de las cosas que veo con el paso de los años, y que sigo viendo y no cambia mucho, y me incluyo con mis colegas, es la dificultad que tenemos, por ejemplo, del fluir de la compasión de otros hacia nosotros. De nosotros con nosotros podemos mejorar, podemos también, pero el recibir ese cuidado, afecto, calor, y el dejar que entre, para lo menos mi experiencia de ver muchas personas en este ámbito, es difícil. Sí está muy fluido el canal que va de nosotros hacia otros. Está como muy fluido, ese río, digamos, ¿no? Y los tres son importantes, ninguno es más importante que otro. ¿Sí? Los tres son importantes, entonces simplemente se los dejo como, a ver cómo es esto en mí. No me interesa la teoría de esto, podría hablar 1 hora y media de esto, pero ¿cómo está esto en mí? ¿Sí? ¿Qué me pasa cuando recibo cuidado? ¿Qué me pasa si ni siquiera pido o reconozco mi sufrimiento? ¿Sí? Y la práctica, hay prácticas específicas desarrolladas para cultivar la compasión, ¿sí? Dentro de las prácticas contemplativas, ¿sí? Y donde la meditación de compasión es una de las maneras, no es la única, ¿no?, de cultivar y de nutrir estos 4 elementos que hablaba antes, ¿no?, afectivos, cognitivos, interpersonales. Y es como una práctica continua de entrenar la mente en esta dirección, es como orientar mente y corazón en la dirección del cuidado, ¿no? Y esa es la invitación de hoy, ¿no? Ahora, para ver cómo oriento hacia el cuidado, es porque necesito primero ver cómo estoy, qué necesito y cómo sufro cuando sufro, y cómo tengo que cuidarme ahí, cómo puedo o quiero. Hay mucha investigación en torno a esto, mucha, ¿sí? Porque son prácticas que son milenarias y tienen más de 2500 años en la historia de la humanidad, no es nada creado ni por Jon Kabat-Zinn, ni por ningún profesional, científico o autor que esté escribiendo ahora, sino que se tomaron prácticas contemplativas de distintas tradiciones, y la ciencia empezó a investigar los efectos que tiene, ¿no? Por eso les contaba cómo la neurociencia contemplativa está estudiando los efectos del mindfulness y de la compasión, sus efectos a nivel fisiológico, del cerebro, del sistema inmune, del impacto que tiene en la salud de las personas. Y hay distintas personas en el ámbito científico desarrollando. Esta foto
Son dos autores que el que quiera desarrollar también puede anotar. No son cualquier persona, sino que son Richard Davidson, el señor a la derecha de la foto. Richard Davidson, que es una de las personas que más hizo en campo en la neurociencia contemplativa, y sigue haciendo, desde hace décadas ya. Y él es Matthew Ricard, es un monje que también ha aportado muchísimo, yo diría, al mundo, no solo con sus libros y su práctica y su compromiso, sino prestándose para que la ciencia pueda investigar el impacto de la meditación en alguien como él, ¿no? Y ver qué pasa. Así que cualquier libro o profundización que quieran hacer de estas dos personas es súper bienvenida para que vean, ¿no?, qué pasa. ¿Y qué dice la ciencia? Es que sí, que mejora la salud física y emocional, ¿sí? Aumenta el bienestar psicológico y reduce la ansiedad y la depresión, ¿sí? Son distintas prácticas, distintas investigaciones que hablan que a mayor compasión y altruismo y mayor prácticas de autocompasión, ¿sí?, que es compasión hacia nosotros mismos, estos son los efectos que generan, ¿sí? Hay bastante ciencia al respecto que no puedo entrar en detalle, pero sí les hago este resumen, ¿no?, del impacto que tiene. A nivel del cerebro también, Paul Gilbert es otra gran persona que ha desarrollado y sigue desarrollando aportes enormes en la perspectiva compasiva de la terapia centrada en la compasión, y cómo en su trabajo desarrolla la compasión desarrolla estados de calma, de seguridad, de calidez, de autorregulación, ¿sí? Y cómo esto influye en el cerebro y en el sufrimiento de las personas, ¿no?, en el aliviar el sufrimiento de las personas. Hay mucha ciencia al respecto, ¿sí? Esta es una última investigación de Kristin Neff, que les quiero traer, que es otro nombre para anotar, que es la investigación sobre autocompasión, que es una autora que trabajó mucho la autocompasión, de hecho desarrolló un modelo de autocompasión. Notó que las personas que practicaban autocompasión y mindfulness tenían una menor rumiación y supresión de pensamientos, una mayor inteligencia emocional, una mayor habilidad para reportar estados de ánimo negativos, o sea, para reconocerlos, identificarlos, reportarlos, nombrarlos, ¿sí?, los que no estaban, ¿sí?, y mayores sentimientos de conexión social y satisfacción. Y el cultivo de la autocompasión es como algo que nos llama, y querría terminar con esto, ¿no?, en este webinar, sobre cómo con nosotros podemos cultivar desde la conciencia, porque sin mindfulness no hay autocompasión, sino que se necesitan y ni siquiera se separan tanto unos de otros, ¿no?, porque la autocompasión es la conciencia del sufrimiento propio, ¿no? Y la autocompasión es eso, la conciencia de que estamos sufriendo, y la amabilidad y el cuidado genuinos por uno mismo para poner fin a ese sufrimiento. Esta es una definición de Kristin Neff, que trabajó mucho en el cultivo de la autocompasión. Y ahí está esta no división que les decía. Lo que se ve es que a personas más autocompasivas, mayor empatía y compasión hacia los demás sienten, ¿no? A diferencia de esa idea de que parecía algo más egoísta y autocentrado, que me ocupo de mi sufrimiento, en realidad lo que hace es sensibilizarnos y dejarnos más porosos, si se quiere, y menos cerrados, y menos atrapados en nuestra idea de yo, chiquito, para conectarnos con una idea de mayor conexión con otros. Por eso es tan importante entrenar a profesionales de la salud en esto, porque no solamente genera beneficios para los profesionales de la salud, sino que también mejora las habilidades empáticas para conectar con los pacientes. ¿Sí? Entonces es como que hay un beneficio tanto para ellos como nosotros como profesionales, como también para los pacientes que atendemos en el cultivo de la autocompasión. Implica, así como dice Kristin Neff, el ser cálido y comprensivo con uno mismo cuando estamos sufriendo, cuando fallamos o nos sentimos inadecuados, en vez de flagelarnos con la autocrítica. Y acá de vuelta, hago una pausa, porque es un montón lo que está diciendo Kristin Neff acá, ¿no? Un montón en el sentido de que se lo pregunten, ¿cómo sos cuando estás sufriendo? Cuando sentís que fallaste o te sentís inadecuado ante algo. ¿Qué es lo primero que aparece? ¿Qué pensamientos, qué conductas, qué reacciones, qué evitaciones, qué compulsiones, qué? ¿Cómo es? Es una pregunta para dejarnos viva seguido, ¿sí? Porque nos puede pasar seguido. Y quiero cerrar con esta
comprensión de autocompasión para que puedan como con los 3 axiomas, para que puedan como navegarla en su vida. A ver, ¿cuáles son los componentes de esta manera de estar en contacto cuando me siento inadecuado o estoy sufriendo, ¿no? Y hay un primer componente, son 3. Uno es la amabilidad hacia uno mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo practico la amabilidad hacia uno mismo? Hacia mí misma. ¿Sí? ¿Cómo traigo cuidado y comprensión tal y como sería amable con un amigo, con una amiga que está sufriendo? ¿Cómo llevar esa amabilidad de la que soy capaz frente al sufrimiento de otro y hacer así y dirigirla hacia mí? Por ahí me doy cuenta que no soy nada amable. Eso es un momento muy importante, muy importante, ¿sí? Para poder empezar. Que es lo opuesto, perdón, a la autocrítica. Entonces, fíjense como en el rango de amabilidad y autocrítica, que serían como los dos extremos, cómo andan en ese rango, ¿no? De amabilidad y autocrítica que podemos encontrarnos. El segundo componente es la humanidad compartida, ¿sí? Que es el reconocimiento de la interdependencia y de la interconexión, que es lo opuesto al aislamiento, porque cuando estamos sufriendo la mayoría de nosotros, como naturalmente tendemos a aislarnos, a encerrarnos, a repetir narrativas que nos dejan más solos, nos sentimos más inadecuados todavía, esto me pasa a mí solamente, estoy sola con esto, a nadie más le pasa, no me animo a pedir ayuda, nos puede dar vergüenza. ¿Se sienten relacionados con esto? ¿Les ha pasado alguna vez? Y quedamos como en ese espacio interno de diálogo, de rumiación, donde ese aislamiento genera más sufrimiento del que ya había, ¿no? Entonces este es el otro como rango para que exploren, del aislamiento a la conciencia de humanidad compartida. Y el tercero, como el tercer componente, es el de mindfulness, que en este sentido tiene que ver con esto de ese gran cielo y espacio, o no, de no quedar tomado y atrapado, sobreidentificado con una experiencia, con una emoción, con un pensamiento, sino que tenga la capacidad de darme cuenta, de insight, y de tener una atención más amplia a todo el campo, ¿sí? Porque es muy difícil ofrecer todas estas cualidades si quedo tomada y arrastrado por un estado. Entonces necesitamos esta mayor conciencia para no evitar la experiencia interna, cuando nos es difícil. Si yo lo que siento, eso soy todo lo que soy, y soy una inútil, inadecuada, y que no puedo, es muy difícil que tenga como mucho rango para ver cómo me sostengo. Yo digo, me estoy sintiendo que soy incapaz. Noto que estoy triste una vez más y volví a hacer lo mismo otra vez. Hace 20 años que vuelvo a este lugar. Y me doy cuenta. Y dejo un espacio así que sabe que yo no soy eso completamente. Así puede ser el espacio chiquitito. Que esto es lo que me está pasando ahora. Y que a otras personas también les está pasando. El poder recordarme eso en el momento donde todo se cierra y todo se achica es transformador y puede salvarme mucho de un lugar muy oscuro, ¿sí? Que no es constructivo, sino que simplemente perpetúa un sufrimiento que es difícil de tramitar, ¿sí? Entonces acá se los dejo juntos, para que vean como en ese gran rango, como si fuesen vías las tres, ¿no? De la amabilidad hacia la autocrítica, de la humanidad compartida al aislamiento, y en todos sus rangos, ¿no? Y matices, y del mindfulness a la sobreidentificación, ¿sí? O evitación de la experiencia, desconectarme, punto. Porque es demasiado, entonces desconecto y evito la experiencia. Hasta evito conectarme con el sufrimiento, porque es demasiado, porque no veo otra cosa más que sufrimiento. Y no veo el cielo en donde ese sufrimiento se expresa, que es mucho más grande. Pero se me perdió. Quiero cerrar con esta cita, un par de citas que me hacen mucho sentido. Otro autor que les súper recomiendo, Stephen Levine, que falleció hace unos años, tremendo trabajo ha dejado, que dice: nuestra labor es mantener nuestros corazones abiertos en el infierno, ¿no? Como una invitación, como no abandonarnos ahí, donde más nos necesitamos, ¿no? Donde más nos necesitamos. Yo me lo recuerdo muchas veces cuando los infiernos internos empiezan a arder un poco, o mucho, depende. ¿Cómo me permito abrir un poquitito por lo menos el corazón ahí? No digo completamente, pero un poquito, para no perderme.
Y esta última cita de Tai, que por ahí después se los voy a mandar a Fátima y se los puede mandar, es un poema de él, muy hermoso, que habla del intercero, del interbeing, como él lo llama. Y dice, si eres poeta, verás claramente que flota una nube en esta hoja de papel. Sin nube no habrá lluvia. Sin lluvia los árboles no crecen. Y sin árboles no podremos hacer papel. Es un poema larguísimo, hermoso, que les sugiero que lo lean, que no voy a tener tiempo porque es muy largo, que habla de esa conciencia de interconexión de todo, y que nos incluye a nosotros y no nos separa, ¿no? Y en esa hoja de papel donde está escrito ese poema, hay una nube. Si empezamos a ver con ojos de sabiduría, de interconexión, ¿no? El poema llega a hablar de la madre que alimentó a la persona que tala el árbol y que lleva, y de ese árbol sale el papel, ¿no? Y está todo ahí, ¿no? O en la taza de té que tomo, está el sol, ¿no? Entonces, esta conciencia de humanidad compartida, interconexiones, también uno de los emergentes de la práctica. No es algo que yo haga, que tenga que lograr. Son emergentes, son frutos de la práctica, de los insights de la práctica que podemos ir desarrollando. Voy a ir cerrando, ¿sí? Unos minutitos. Quería simplemente cerrar con este poema que para mí tiene mucho, mucho, mucho sentido, y también me hace sentido estar acá con ustedes desde este lugar también, ¿no? Desde el momento en elegir compartir la práctica con otros, que es: no se puede vivir solo para nosotros mismos. 1000 fibras nos conectan con nuestros prójimos, y entre estas fibras, como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como causas y regresan como efectos. Me gustaría invitarlos a, si quieren cerrar los ojos unos momentos, un minuto nada más, y dejar que estas palabras, dejo ahí la imagen de hecho por si la quieren volver a leer, y conectarse con esos hilos compasivos que fluyen. A veces los puedo ver, a veces no, y que fluyen como causas y regresan como efectos. Y la mayoría de ustedes está del otro lado del océano, algunos estamos acá, y estamos juntos acá con la decisión, el interés, el llamado de conectarnos desde otro lugar con nosotros mismos y con los demás. Y eso tiene consecuencias, eso tiene efectos. Entonces simplemente te invito a tomar conciencia de tu cuerpo, de cómo estás en este momento, de qué necesitas ahora. Y si hay algo que esta charla haya invitado, llamado, iluminado en vos, que por ahí quieras como seguir escuchando esa vocecita que por ahí puede estar diciéndote algo significativo para vos. Tal vez hoy mismo una forma de autocuidado es escucharla, darle espacio, ofrecerle pausas, ofrecerle un espacio amoroso para escuchar de corazón qué necesito ahora y cómo puedo ofrecérmelo. Permití que esta pregunta quede unos momentos más entre nosotros en este silencio juntos, acompañando cada respiración. ¿Qué necesito? ¿Y cómo puedo ofrecérmelo? No importa que no haya respuesta ya, solo ofrécetela como una práctica en sí misma.
Y si algo de lo compartido, lo sentido, lo escuchado, desde lo que compartí yo, pero más que nada lo escuchado por vos mismo en tu interior, allá puede ser en beneficio tuyo y de otros seres por ahí. Ojalá que podamos ofrecer los beneficios de esta conciencia más despierta y compasiva con nosotros, y que pueda ser en beneficio de todos, comenzando por nosotros hacia todos. Y si surge apreciando y agradeciéndote a vos por estar acá y a todas las condiciones que se dieron para que estemos todos acá, desde tantos lugares diferentes, gracias a las personas que pensaron este espacio, que lo organizaron, que se ocuparon, que comunicaron, que lo piensan en función de su propio autocuidado. No dar por sentado nada de lo que está pasando, sino tenernos a agradecerlo y apreciarlo como un acto de amor. Y lentamente los invito a ir abriendo los ojos, y por mi parte agradecerles mucho, mucho por su presencia, su escucha, su atención. Si hay preguntas o dudas, no me olvidé de, si quieren les voy a compartir aquí formas de contacto, mi mail y redes, pero más que nada si quieren mi mail para alguna duda o pregunta de un libro, de un texto, de María, me quedó esto pendiente, no te escuché tal parte, me escriben, me dicen que estuvieron acá y les contesto. Y por mi parte agradecerles mucho, y también a Fátima y a todo el equipo a cargo de organizar estos espacios tan necesarios. Y ahí veo que Cris tiene la mano levantada, así que tenemos unos minutitos para... No sé si fue accidental o es voluntario, Cris. Es voluntario. Pero no sé si hay tiempo para una pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia y tu charla. Así como al principio vos hiciste la diferencia que la aceptación, que la cualidad de atención con aceptación no es resignación, ¿no? ¿Puedes hablar un cachito de... Porque a mí lo que me pasa con la autocompasión a veces, me sigue pasando, es que a veces me cuesta diferenciarla de la autoindulgencia. Dirás que pavota, pero bueno. A veces se me confunden, así como al principio se me confundía la aceptación con la resignación. ¿Y se te confundió también en la práctica, en acciones, o cuando lo pones a pensar y decís la palabra así, o en la experiencia te encontraste más? No, en la experiencia, ponerle, no sé, un día desde levantarme 15 minutos antes para hacer algo de ejercicio consciente, digo, no, me quedo, no me... Entonces, yo no sé si es autocuidado porque ese día, qué sé yo, dormí poco o tuve insomnio y no sé qué, o mi lucha es, bueno, me tengo que levantar igual, ¿será que soy, que tengo autocompasión, o será que estoy siendo autoindulgente y me quedo 15 minutos más en la cama? Eso concreto es, digamos. Sí, sí, claro. Primero acordate que la autocompasión es una respuesta que surge, o compasión y después autocompasión, en el encuentro con la conciencia del sufrimiento, ¿no? Como cómo te sostenés y cómo nos sostenemos cuando estamos sufriendo, cuando algo duele, ¿no? Cuando hay sufrimiento, ¿no? Entonces por ahí, esto que decís acá me parece, ante tu ejemplo, que es muy claro y muy común, y que pase, y esta pregunta es súper normal que pase esta confusión. Es como una cuestión de discernimiento, me viene como una cualidad de la seguridad de la conciencia, que es el discernimiento. Es como, yo diría, ¿cuál es tu intención? Como qué es importante para vos. Y con flexibilidad. Por ahí parece importante entrenar, levantarte temprano, meditar todos los días, allá, como grande, y después hoy, ¿no? Y ahí te diría que
puede estar operando como la duda. La duda es uno de los obstáculos de la práctica, uno de los varios obstáculos que, ¿y esto qué es? Esto es, y te perdés ahí. Y por ahí cuando te quedás tanto ahí, te olvidás de escuchar a ver qué estás necesitando. Ahora, ¿qué necesito? Porque si después por ahí te puedes perder en esto es autoindulgencia, me estoy haciendo la piola para dormir más, pero entonces soy muy autoexigente. Como tener qué es importante para mí, pero después bajarlo a este momento presente, no perder, bueno, pero en este momento, ¿qué es la flexibilidad? Y puede ser una mañana que no, que digas, no, me dan ganas de quedarme acá, pero voy a ir porque esto es importante para mí, y otra mañana que digas, no, me quedo porque anoche no dormí y tuve insomnio toda la noche. Y es como una respuesta más alineada con la información que está en el presente. Y no es porque vos dijiste que te ibas a levantar, lo vas a hacer contra viento y marea. Por ahí esa mañana no. Entonces hay flexibilidad amorosa, pero sin perder lo que es importante para vos. Es difícil, es como, no hay una sola manera, ¿sí? Pero requiere mucha sintonía y siento yo. ¿No? Sí, gracias. Es difícil. La sintonía. Exacto, es tal cual sintonizar, ¿no? Porque si no es una sola manera y ya, como dije, y es más fácil que uno diga, no, es así, eso es autointeligencia, esto, y hay que mirar más finito, y solo uno sabe, ¿sabes? Eso solo uno sabe cómo, desde dónde viene esa acción. A veces no lo sabemos porque no lo vemos claramente, pero si lo vemos claramente, solo uno podrá ver, esto viene de este lado. Por eso la práctica nos ayuda mucho a ese discernimiento de la conciencia. Gracias, Cris. Gracias. Bien, Fátima, dejo en tus manos todo el cierre y el tiempo. Gracias. Bien. Bueno, en el chat está gente ya despidiéndose y el chat está rebosando de agradecimiento, María. Y yo ahí lo estoy viendo. Muchas gracias a todos. Gracias por su mensaje y por estar hoy acá. Y nada, decirte que ha sido un espacio precioso y muy habilitador para la comprensión clara y accesible, ¿no? De conceptos tan enormes y tan complejos a veces, ¿no? Donde hay mucha confusión. Para mí me quedo con que has facilitado claves enormes para humanizar la práctica, ¿no? Tanto sea la práctica formal como la informal, ¿no? Me quedo con eso que decías, no hay falla en mí, ¿no? Así como es la mente, y el darnos permiso para eso. Entonces nada, muchísimas gracias, ha sido un tejer durante estos 90 minutos muy, muy lindo, y gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí, las que habéis estado aquí, y nada más. Gracias Fátima, y gracias a todos por estar. Que puedan estar bien, que podamos cultivar esto de un momento a la vez, ojalá. Gracias por sus mensajes.